Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta formación que vamos a tener sobre el uso de nuevas tecnologías para los sistemas aumentativos de comunicación. Vamos a compartir, voy a compartir pantalla para que veáis un poco el recorrido que vamos a llevar. Vale, un segundo, que estoy admitiendo más gente que está entrando justo ahora. Bueno, como os decía, nos vamos a estar viendo hasta primeros de mayo porque nos coge la Semana Santa en medio. Y entonces vamos a tener 6 sesiones en la que vamos a ir avanzando. Vamos a intentar como poner hoy las bases para luego hacer una buena evaluación, aprender las estrategias y tener claro lo que implica el lenguaje natural asistido. Y el objetivo es que de todo eso luego podamos diseñar un comunicador para personas concretas que tengáis en vuestros servicios, personalizar ese vocabulario y tener herramientas y diseñar momentos de implantación. ¿De acuerdo? Em, es bastante contenido, pero como es semanal, pues vais a irlo practicando. Las tareas que se ponen también nos van a ayudar a obligaros a decir, venga, lo tengo que hacer, que la semana que viene tiene que estar subido y esa dinámica pues nos podrá ayudar a que sea práctico, que lo llevéis al día a día y luego desde este proceso de transformación pues también incluso podéis tener luego un acompañamiento posterior, ¿de acuerdo? Pero esta es como la parte más teórica, aunque siendo teórica va a haber bastante práctica. Entonces, como veis, nos vamos a centrar, y como el título dice, nos vamos a centrar en el uso de las nuevas tecnologías para los sistemas aumentativos. Mm, sobre todo los comunicadores dinámicos, aunque luego hay alguna cosita más que se puede hacer para fomentar la comunicación, pero nos vamos a centrar mucho en los comunicadores como uno de los sistemas aumentativos. Como somos bastantes, no voy a hacer una presentación que os presentéis todos porque se nos iría la hora y media. Entonces, lo que voy a hacer es que os voy a hacer una... Ay, un momento. Os voy a lanzar una encuesta para saber un poco de dónde partimos, ¿vale? A ver. Vale, ya la estaréis viendo, ¿no? Entonces, desde la población con la que trabajas, para saber qué edades tenemos en el grupo que nos vamos a juntar, las personas que no tienen lenguaje oral en vuestros servicios, de esas personas, si tienen un sistema aumentativo, y luego también me interesa saber qué sistema aumentativo utilizan las personas, ¿vale? Entonces, bueno, pues id rellenando para ubicarnos un poquito. Ana Laura, porque no sé dónde sale la encuesta, no sé dónde rellenártelo. Hay gente que la está rellenando Yo y quien la ha tampoco la vi. rellenado, ¿dónde la está viendo? Porque Yo claro, yo la tampoco la veo vi. como quien quiere ayudar a Marta. Yo es que cuando me he conectado a la reunión me ha salido la encuesta ya de primeras y la he podido rellenar justo al entrar a la reunión, al unirme. Vale, Ahora ya no me aparece, pero vale, entonces es lo mismo que me ha salido a mí. Es que no sabía si lo había vuelto a enviar o era otra cosa. Gracias. sí. A Es mí que es que me como ha salido, la tenía activa, pues hay pero no gente que sabía. ya la ha podido hacer, ¿no? He visto que a ver, lo que voy a hacer es, tengo un código QR, entonces voy a pegaros el código QR para que lo podáis, quien no lo pueda estar haciendo de manera normal, pues vamos a hacerlo desde aquí. Vale. Tenéis ahora ese código QR, tendría que poderse hacer. Desde ahí, aunque claro, estoy pensando que eso va a ser con el móvil. Pues no, a lo mejor no sirve de nada esto. Bueno, si el caso es conocer un poco
la realidad de vuestros servicios, saber si hay mucha gente que ya está usando los sistemas. También lo podéis poner si queréis en el chat. Los que no pueden contestarlo, lo que estoy preguntando es si sois de atención temprana, etapa educativa o etapa adulta, si en vuestros servicios o entidades hay muchas personas o pocas personas sin lenguaje oral. Si de las personas que no tienen lenguaje oral, ¿cuántas usan un sistema aumentativo? Si son la mayoría, pocas, ninguna, todas. Y luego saber qué sistemas están usando actualmente las personas de vuestros servicios. Si usan signos, si usan el método PEX, si usan comunicadores, ¿vale? Entonces, bueno, pues por saberlo. Y quien no pueda, pues que lo conteste por el chat, así para hacerme yo una idea y luego poderlo leer, ¿vale? Bueno, aprovecho entonces que esto es como una manera vuestra de presentaros, que lo que voy viendo es que sobre todo hay personas de la etapa adulta, ¿vale? Hay un gran número de personas sin lenguaje oral. Voy a finalizar la votación, ¿vale? Si ha habido gente y comparto resultados. Ahora lo estáis pudiendo ver, ¿no? Los resultados. Vale. Bueno, pues lo que os decía, que sobre todo estáis en la etapa adulta, las personas que lo habéis respondido. Hay un número alto de personas sin lenguaje oral. Algunas, pero pocas, tienen un sistema aumentativo. Esto sigue siendo un desafío, sigue siendo una gran necesidad, es decir, no estamos respondiendo a esta necesidad de comunicación, a este derecho que tienen las personas, porque sigue habiendo estas estadísticas de forma general. Y luego de las personas que sí usan sistemas aumentativos, pues hay un gran número del método PEX, un poquitín de signos, muy poquitos, y comunicadores dinámicos cada vez hay más. Vale. Bueno, pues esto era como una manera de presentaros. Yo soy Laura Velayo, soy psicóloga, trabajo en el equipo Iridia y colaboro mucho con Plena Inclusión en todo el tema de sistemas aumentativos, autismo y temas relacionados con la comunicación y la conducta. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué os lo he preguntado? Pues para ver un poco el panorama, hacernos a la idea de que habiendo tantas personas sin lenguaje oral, seguimos teniendo esa dificultad y en este curso justamente no voy a profundizar en toda esta parte de los derechos, de los mitos. Entonces, lo que sí os animo, por si acaso no todo el mundo lo tiene, es que si no habéis participado en otras ediciones de programas de fortalecimiento, que os pondré el enlace, que entréis porque hubo una formación práctica en 2022, hubo otra que podéis pinchar aquí en el 2023. Entonces, todos los recursos están colgados, entráis en sistemas aumentativos y ahí tenéis pues todas las sesiones que hubo y como veis, pues en el 2023 creo que fue, dedicamos una específicamente a los derechos de la comunicación, qué son los sistemas, para qué utilizarlos. Entonces, lo que se pretende aquí es no repetirnos y entonces sí que os recomiendo que aprovechéis los recursos que ya hay de Plena, ¿de acuerdo? Que ya están ahí, que ya están colgados. Os lo voy a poner aquí en el chat para que lo podáis aprovechar y si lo conocéis solo algunos, pues el resto del equipo. O sea que yo creo que Plena Inclusión cada vez difunde más información y tenemos que aprovecharla, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, mm, lo que os decía, no vamos a profundizar en que al final la base de estamos aquí porque las personas tienen derecho a la comunicación y claro que es un desafío para los profesionales porque muchas veces son situaciones complejas, personas con
situaciones de motricidad, de comprensión, de poca intención comunicativa, que son un desafío y una dificultad para poder avanzar al ritmo que deseamos, pero tenemos que intentar partir de cubrir el máximo posible todos sus derechos dentro de la comunicación. Y un ejercicio interesante que propuse en alguna de las otras ediciones es: estos derechos están en un acta, analizar cada persona cómo está en cuanto a sus derechos sobre la comunicación. ¿Vale? Lo que sí que, igual que os he comentado, que nos vamos a centrar en los sistemas aumentativos con tecnología, en los comunicadores, lo que sí que tenemos que tener claro que ante la variedad de necesidades tan amplia y la complejidad que tenemos, no podemos reducir todo a un único sistema de comunicación. O sea, los comunicadores dinámicos no han llegado a nuestra vida, por así decir, para eliminar todos los otros sistemas que ya existían. Os he puesto en esta diapositiva dos personas usando signos para comunicarse. Os he puesto pulsadores en los que se puede grabar un mensaje de voz. Os he puesto, pues como el método PEX, o sea, la entrega de tarjetas. Todos esos sistemas no quiere decir que ahora las personas tengan que quitar y dejar de usar el sistema que usen para implantar un sistema de este tipo con un comunicador, con una tablet. Para nada. No podríamos decir, con toda la variedad de necesidades que hay, que un único sistema pueda cubrir todas esas necesidades. Entonces, tenemos que tener claro que esto es una alternativa que para algunas personas es maravillosa y encaja perfectamente con sus necesidades, pero que no toda persona tiene que tener un comunicador dinámico. O sea, que no hagamos tampoco de esto un agobio, porque hay familias que lo están pasando mal diciendo: si mi hijo no tiene un comunicador es que no le estoy dando lo que necesita. Quizá tenga sus necesidades cubiertas con bimodal, con signos. Puede ser. Entonces, bueno, que lo veamos como una alternativa más. ¿De acuerdo? Si alguien tiene preguntas o dudas, puede en la misma momento de la sesión podéis interrumpirme, porque si esperáis al final a lo mejor ya no tiene sentido con lo que se está dando, ¿vale? O sea, que no os importe levantar la mano con el Zoom o activar vuestro micro y preguntar directamente. Lo que sí que tenemos que tener muy claro, y en esto soy muy pesada repitiéndolo, es que no perdamos la meta del objetivo que tenemos cuando implantamos un sistema aumentativo. El objetivo no es el uso del sistema. El objetivo es conseguir, y esto ya nos lo decía Javier Tamariz cuando daba una definición sobre los sistemas aumentativos, nuestro objetivo es conseguir una comunicación espontánea, funcional y generalizable. Y por eso lo he puesto así como una escalera, porque necesitamos los tres elementos para considerar que estamos yendo por buen camino y hacia una meta adecuada. ¿Vale? Entonces, vamos a ver a qué se refiere lo de espontánea, funcional y generalizable. Lo vamos a desmenuzar y lo vamos a explicar con ejemplos concretos. Una comunicación espontánea tiene mucho que ver y está relacionado con la capacidad de iniciar, que la persona pueda iniciar su comunicación, que no dependa de una orden o de una pregunta que el otro le haga, para que así la persona pueda dirigir su comunicación, que tenga la capacidad de iniciar, de controlar, de cuando quiera esa persona comunicarse. Por eso os he puesto esta imagen, porque al final una persona que necesita ayuda para ponerse el abrigo, que pueda directamente, y en este caso con un comunicador, que pueda decir: ayúdame. ¿Qué pasa muchas veces? Que hemos acostumbrado a las personas a ponerse en un lugar más pasivo. Entonces, tengo la necesidad de ayuda y me quedo quieto esperando a que llegue alguien que me apoya y llega y dice: ¿quieres que te ayude? Y entonces la persona o dice que sí, o le entrega el abrigo, o incluso ya hace el gesto o da a su comunicador.
Fijaos lo diferente que es y en qué lugar tan distinto ponemos a las personas si le damos la capacidad de iniciar de forma espontánea o un lugar más pasivo de estar a la espera. El papel de participación y de control sobre sus vidas tiene mucho que ver con tener un sistema de comunicación. Muchas veces hablamos de autodeterminación, de asertividad, y si no tienen un sistema de comunicación, pues es muy difícil realizar todo lo que estamos abogando, ¿no? Entonces, hay personas que por sus características tienden a ser poco espontáneas, a iniciar poco, a ser más pasivas, pero el entorno también te puede llevar hacia una mayor pasividad o una mayor iniciativa. Y eso es lo que tenemos también que mirar, que esto no solo es una característica de la persona, sino que son eh, apoyos que damos desde el entorno que potenciamos o no esa iniciativa y esa espontaneidad. Cuantas más órdenes, más preguntas hagamos, más tiempo estamos cogiendo nosotros ese volante de la comunicación y menos tiempo le estamos permitiendo a la persona que lo tenga él, que tenga el control. Entonces, de nada nos serviría que la persona tenga un comunicador maravilloso, pero que no tenga, que no sea espontáneo ni tome la iniciativa. Esto ya nos va dando pistas, ¿no? De un comunicador, un sistema no tiene que usarse para que la persona solo pueda responder. Está genial que pueda responder porque implica que pueda haber una comunicación bidireccional, una conversación, pero tengo que hacer un uso en el que la persona pueda iniciar, que sea espontáneo. Tanto con un comunicador como con cualquier sistema, ¿eh? Esto es independiente. ¿Qué sucede? Que podemos decir que hay como distintos niveles de espontaneidad. Yo aquí os he puesto tres, ¿vale? El primero sería que una persona que pide sin ver el objeto deseado, es decir, yo aquí os he puesto una botella de agua, pero una persona que tenga sed, que está en un parque y sin que el interlocutor le dé claves ni esté viendo la botella, coja su comunicador y diga agua, o quiero agua, o me das agua, lo que sea. Eso es como a lo que es el objetivo que pretendemos, que haya una espontaneidad total en la persona que vaya a expresarse. Hay personas que sí que necesitan, si ya no ven el objeto, ya no ven esa botella de agua, si no hay ninguna clave en el contexto, es como que no me acuerdo de que puedo comunicarme. Entonces, hay personas que necesitan, son dependientes de ciertas ayudas, pero las ayudas no pueden ser ni preguntas ni órdenes, porque entonces ya no hablaríamos de nivel de espontaneidad, sino estaríamos respondiendo. Es decir, que a lo mejor con enseñar la botella, con tener la botella a la vista, la persona al verla dice, ¡oh, qué sed tengo! Y doy al botón del agua, de quiero agua o dame o como lo pida. Y el siguiente nivel de más necesidad y de menos espontaneidad sería que no solo veo el objeto, sino que necesito que me provoquen un poquito más, ¿no? Que me lo acerquen, que se queden con el objeto, pero o que digan a lo mejor comentarios, qué rica está el agua. Es como niveles de más, es como un andamio, ¿no? Al principio no necesitan nada de ayuda, el primer ejemplo que he dicho, en el segundo un poquito más y aquí más, ¿no? Necesito más ayudas, pero seguimos sin dar órdenes y preguntas, ¿de acuerdo? Si solamente diciendo, uy, qué rica está el agua, o mostrándola, o echando un poquito en el vaso y dejándolo delante, la persona ya dice, dame agua, o yo quiero, por favor, o lo que sea, pues seguiríamos teniendo iniciativa, aunque en un nivel como de mayor dependencia de apoyos que el primer ejemplo que he dado. ¿Hasta dónde llegue la persona? Pues no lo sabemos. También depende del hábito que haya adquirido, del rol que tengan los interlocutores. Hay gente que nos cuesta más esperar, dar tiempos. Entonces, si yo veo que no me está pidiendo y ya le doy la ayuda, no sé si no lo hace o me he adelantado. Entonces, esto se puede revertir. Esto también puede ser algo dinámico, que en algún momento la persona esté
en un momento más pasiva, menos comunicativa. El no tener un sistema normalmente provoca que la persona abandone, no tenga tanta iniciativa. El introducir el sistema suele generar más ganas porque de repente ven que tienen un efecto en el entorno. Entonces, que no sintamos que esto es algo estático y la persona es así, sino que está. ¿De dónde partimos? ¿Cómo está su espontaneidad? ¿Es una persona que toma la iniciativa, que se dirige a los demás? ¿O está a la espera, se queda mirando, prefiere que le pregunten? Pues ahí el primer cambio que deberíamos hacer es del entorno y del contexto. Menos preguntas, menos órdenes, más comentarios, más provocación, y eso ya nos ayudaría, ¿de acuerdo? Aquí veis un ejemplo de ser espontáneo, sería la chica que dice quiero música con su comunicador, y en el segundo ejemplo sería lo contrario. ¿Qué quieres? ¿Quieres tele? ¿Música? ¿Te doy más? Entonces, ¿dónde nos vemos reflejados? En la izquierda, en la persona que está cerca, que deja espacio, que deja momentos de espera para permitir que la persona pida y solicite y se comunique, o en un rol más de suelo yo dirigir, y muchas veces es por prisa, por tener el piloto automático, de si yo ya sé lo que quiere, ya le ayudo, ya se lo he hecho yo, pues cuidado, ¿no? Porque sin querer alimentamos la pasividad y reducimos su espontaneidad y su iniciativa. ¿Vale? Ese sería como el primer objetivo, conseguir la comunicación espontánea, pero tenemos otras dos características que son muy importantes. La segunda es la comunicación funcional. ¿A qué se refiere? A que sea útil para su vida. ¿Vale? Entonces, para eso necesitamos saber qué le gusta, qué es importante para esa persona, con quién le gusta estar, con qué personas, qué hace. O sea, aquí nos ayuda mucho tener un conocimiento profundo sobre la persona. ¿Qué nos sucede? Los sistemas aumentativos, con la implantación de los sistemas, tenemos que elegir vocabulario, ¿no? Tenemos que acotar, por así decir. Nosotros tenemos una capacidad infinita de producir frases, de mezclar las palabras de una manera u otra para crear mensajes totalmente diferentes. Cuando implantas un sistema, ya estamos reduciendo un poco las posibilidades, a no ser que haya lectoescritura, que entonces serían infinitas también, pero en cuanto elegimos vocabulario, ya estamos acotando y poniendo límites. Entonces, mucho cuidado, porque el vocabulario que elijamos es el límite que ponemos a la persona. Y muchas veces el vocabulario que elegimos es el que creemos que es importante, hemos leído que es relevante para su edad o para sus características. Un listado que tengo las 100 palabras más importantes, pues elijo esas 100 palabras. Bueno, que tenemos muchas maneras de elegir el vocabulario, ya sea con signos, con un comunicador dinámico o pictogramas en papel. ¿Qué pasa? Que si la persona no siente que en ese vocabulario están sus cosas importantes, pues a lo mejor no hace uso del sistema. Y no es tanto por el sistema en sí mismo, sino por no haber elegido algo que le sea útil para contar lo que esa persona necesita contar en el día a día. Y luego otra cosa importante es que si estamos con personas que ya llevan un tiempo comunicándose, es decir, estamos con un chaval ya de 10, 12 años o con un adulto, tenemos que partir de, él ya tiene sus estrategias para comunicarse. Él ya algo hace, seguramente. Pues es que cuando hace así es que le duele la cabeza. Es que cuando tiene hambre se suele tocar la boca. Bueno, todos tenemos como, y hace tal sonido, y te entrega tal imagen, o señala no sé dónde. Él ya tiene su forma, ¿no?, de comunicarse. ¿Qué pasa cuando implantamos o intentamos introducir un sistema? Porque decimos, sí, se comunica a su manera, pero no todo el mundo le entiende, no le permite tener una comunicación fluida. Vamos a implantar un sistema, fenomenal. Pero a veces la persona
no siente que ese sistema le esté aportando algo extra a lo que él ya tiene. Y si él ya se comunicaba, imaginaos que hacía ia, ia, y así para hacer pizza, pues esto estaba cubriendo su necesidad de expresar que le gusta la pizza o que quiere la pizza, y a lo mejor tiene un sistema mucho más tecnológico y maravilloso que la persona no siente que es útil. Entonces, un desafío que tenemos los profesionales es ponernos en el lugar de la persona y decir, ¿qué palabras necesitaría? ¿Qué palabras le serían útiles que actualmente no está teniendo otras maneras adecuadas? Entonces, nos es muy útil aquí cuando nos cuesta, porque hay veces que yo con familias me reúno y digo, bueno, ¿qué cosas nos querría comunicar y no lo consigue y se frustra? Ay, pues no lo sé. Digo, venga, vamos a registrarlo, daros una semana o 15 días o lo que haga falta. Entonces, ¿qué apuntamos aquí para elegir bien un vocabulario funcional? Los momentos de no comunicación, de se ha enfadado porque nos quería decir que le gusta la mayonesa y no le entendíamos, y al final ya sí porque pues porque ha cogido el bote o lo que sea y nos lo ha dicho. Pues esos momentos de frustración, de comunicación fallida, nos es muy útil porque ante esa comunicación fallida ahí tenemos mucha claridad de este vocabulario debe estar en su sistema, seguro, porque no tiene otra manera de expresarlo o no le entendemos bien con la forma que utiliza actualmente. Entonces, todo este trabajo de elegir bien el vocabulario, de personalizar bien un sistema, es muy importante para conseguir una comunicación funcional, para que le sea útil para su vida y que todo el mundo le entienda. Los comunicadores, pues son maravillosos en el sentido de que al tener voz es uno de los sistemas que te permite acudir al contexto comunitario y que los otros le entiendan sin tener ni idea de nada. No sé de autismo, no sé de discapacidad y no sé de comunicadores, pero llega una persona que me dice, buenos días, me llamo Antonio y me comunico a través de esta tablet. Y el otro dice, ah, pues encantado, ¿y en qué te puedo ayudar? O sea que es de cara a la comunicación funcional, una tablet nos abre muchas posibilidades, pero no solo es el sistema, es personalizar bien el vocabulario que elegimos. Y la última característica es que tenemos que conseguir una comunicación generalizable. ¿Y eso a qué se refiere? Pues a que lo pueda llevar a todos los entornos donde se mueva la persona. Si estamos en etapa escolar, que es el ejemplo que he puesto en esta diapositiva, que la mamá lo pueda estar usando, pero luego en el colegio también. Y cuando salga al parque con mi abuelo, también. Y aquí estamos teniendo muchas dificultades. Estamos todavía en un momento en el que los profesionales usamos los comunicadores, a las familias las estamos también enseñando y metiendo en esa dinámica, pero muchas veces nos falta que esté en todos los momentos de su vida, en todos los entornos, con todos los profesionales, ¿no? En etapas adultas a veces se quedan roles de profesionales que sí y otros que no. En etapa escolar aquí sí y aquí no. Entonces, esto yo creo que es un gran desafío también, el conseguir que entendamos que igual que una persona tiene su muleta o su silla de ruedas en todos los entornos porque lo necesita, un comunicador, cualquier sistema, también lo debería llevar a todos los entornos. Otra cosa es que digamos, vamos a hacer una implantación más progresiva, por lo que sea. Bueno, un tiempo, pero eso no se puede alargar eternamente. La persona necesita comunicarse allá donde esté. Y muchas veces cuando vemos un avance muy lento, justamente es porque no está siendo algo generalizado. Si yo solo veo que me puedo comunicar con este dispositivo 3 veces en semana o 3 ratitos al día, pues a lo mejor no me motiva tanto, dejo de hacer caso. Sin embargo, si lo veo constantemente, veo que la gente me entiende, que hay una comunicación fluida, me motiva muchísimo más a usarlo. Entonces, cuidado con hacerlo demasiado puntual y dependiente de un profesional o de un familiar únicamente, ¿no? Aquí nos toca ponernos las pilas
y aprender todos y hacerlo de forma generalizada. Voy a leer el chat un momento, que había alguien. eh, Fenomenal. Los de Asprodes estéis también en un solo ordenador. No pasa nada. Muy bien. Vale. Entonces, voy a poner aquí situaciones en las que vamos a ver si existe comunicación espontánea, funcional y generalizable y otras en las que no. ¿De acuerdo? Entonces, por el chat podéis decir que sí o que no, o con la mano, como la respuesta que queráis. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Juan reconoce muchas imágenes, tiene una tablet y le gusta ir tocando los botones para escuchar qué es cada cosa. Aquí estáis viendo, ¿diríais que ahí hay comunicación espontánea, funcional y generalizable o no? Por ahí hay alguna persona que veo. Por aquí en el chat hay una persona que ha contestado. No, no es comunicación. Vale, ¿por qué os he preguntado esto? Porque a veces cuando de repente sacamos una tablet con pictogramas, con imágenes, la persona empieza a explorar y de repente el interlocutor dice, ah, sí lo reconoce, empezamos a entrar en una dinámica más de, ¿y dónde está la pelota? Y la persona señala la pelota. Y comer, y la persona lo señala. Y decimos, ¡hala, qué guay! Y tal. mm, los comunicadores no son revistas. Los comunicadores no nos pueden servir para entretenernos mirando, por así decir. ¿De acuerdo? Los comunicadores son para intercambiar información, para expresarse, sobre todo, ¿no? Entonces, si tiene una tablet, ya es como una puerta para tener comunicación espontánea, funcional y generalizable. Toca los botones, fenomenal, pero lo que pretendemos es que se dé cuenta que esto le sirve para comunicarse. Tampoco nos tenemos que agobiar si esto sucede. O sea, no podemos decir, no, no, no puede tocarlo solo para escuchar qué es. Eso es explorar. Eso es esperable y lógico que la persona quiera explorar, quiera entrar en carpetas, salir, ver cómo suena, escuchar el nombre. Y es un proceso de aprendizaje. Todos, cuando cojáis un comunicador, si no habéis cogido, lo que vais a hacer es dar, escuchar dónde están las cosas. Pero si nos quedamos ahí, no nos comunicamos. O sea que esto no es incompatible. Hay personas que siguen haciendo esto y al mismo tiempo luego dicen, no quiero más, o me gusta, o pelota, o lo que sea. Pero si solo conseguimos este uso de exploración, ahí nos está faltando algo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Esther tiene una tablet, cuando quiere escuchar música da el botón de su comunicador y le ofrecen dónde quiere escuchar la música y cómo. ¿Ahí hay comunicación espontánea, funcional y generalizable? ¿Veis diferencias con lo anterior? Bien, vais respondiendo que sí. Veis que la tablet es el factor común, Juan tiene tablet y Esther también. Pero la diferencia es que Esther tiene una necesidad, quiere escuchar música y ha entendido que con el comunicador puedo pedir mi música y luego a lo mejor ya sigue la conversación en, ay, ¿quieres escucharla en el móvil, en la cadena, en el... Entonces ahí fluye la comunicación a partir de ese primer momento. Pero es espontánea porque es cuando quiere escuchar la música, ella tiene el control de pedirlo, no nadie le pregunta ni le da una orden, es funcional porque es útil y es generalizable. Aquí solo ha explicado un entorno, pero una tablet se puede llevar a todos los lugares, ¿no? Otro ejemplo, Ana tiene un comunicador de alta tecnología que se lo guardan cuando salen a la calle para que no se estropee o lo pierda. Muy claro, ¿no?
esto parece un poco de perogrullo, pero es que esto pasa. No, no lo traigas, que se puede estropear. ¿Diríamos a una persona con silla de ruedas, no, la silla de ruedas déjatela? O es que es muy buena, a ver si se va a estropear y se va a romper. Si consideramos que eso forma parte de esa persona porque lo necesita, no pasaría esto. Y esto lo pongo porque sucede. Sucede en muchos tipos de entornos. Entonces, no, lo que tendremos que tener es una buena funda, un seguro, o sea, podemos ver la manera de conseguir que se estropee y que nos gastemos en menos dinero posible, pero no puede ser un motivo para la guardamos, la dejamos aquí arriba, que no se golpee, la tengo yo. Ahí estamos quitando capacidad de espontaneidad, porque entonces si la persona quiere ya no lo tiene, no tiene acceso, y estamos quitando la capacidad de que sea algo generalizable, que lo pueda usar en todos los entornos. Entonces, fijaos que ya ahí no puede ser. No puede estar guardado, o sea, el comunicador lo debe llevar, el objetivo final es que lo lleve la persona todo el tiempo. Otra cosa es que sea un niño pequeño, que le tengamos que ir acostumbrando, enseñando, que sea algo novedoso, que no lo sepa cuidar, pues eso va a ser un objetivo. Que se haga cargo de su propio comunicador, que lo coloque, que aprenda a abrirlo, a encenderlo. O sea, que todos son aprendizajes que tiene que hacer alrededor del comunicador. Otro ejemplo, Pablo tiene un cuaderno con pictogramas de las actividades que le gusta realizar y cuando quiere ir a la piscina puede coger la tarjeta y entregársela a su persona de apoyo o señalarlo. Muy claro también, ¿no? Fijaos que aquí de repente es cuaderno con pictogramas, ya no estamos con tablet. Es decir, que lo único, los pictogramas no solo se usan en comunicadores, sino que los pictogramas pues los podemos usar en papel, de la manera que podamos y queramos, incluso de ambas. Puede ser que incluso estoy en la piscina y ahí tengo otra forma para que la tablet no se estropee, por ejemplo, ¿no? Fernando tiene un comunicador de alta tecnología que siempre lo lleva, está ajustado a sus necesidades y es comprendido por la gente ya que tiene salida de voz. Ahí puede haber comunicación espontánea, funcional y generalizable. Y también os digo que con todo eso puede que no haya una comunicación funcional si luego el vocabulario de ese comunicador de alta tecnología no está bien seleccionado, no está bien elegido. Pero de primeras está bien diseñada la situación para que pueda haber comunicación espontánea, funcional y generalizable. Inés tiene un tablero de comunicación que únicamente utiliza cuando le preguntan ¿de qué color es esto? ¿Dónde está el pictograma de comer? Aquí ya es un ejemplo que se ha dado antes, ¿no? Si ya lo estamos usando para que yo evalúe, para que yo haga preguntas y la persona responda, ya estamos perdiendo toda esa base que decíamos de espontaneidad, de que sea algo útil para la persona, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos esto claro, nos puede ayudar a que de vez en cuando nos paremos y digamos, el camino que estamos siguiendo nos está llevando hacia nuestra meta, espontáneo, funcional y generalizable. ¿Hay algo que deberíamos variar del entorno? Porque todo esto depende mucho del entorno, como hemos dicho. ¿Cómo nos dirigimos? ¿Qué actividades? ¿Cómo provocamos la comunicación? ¿Qué momentos reservamos o cuidamos para que la persona pueda expresarse? ¿Qué tiempo le damos? Todo eso es del entorno. Y entonces, si esto ya está fallando, por muy bien que tengamos diseñado el sistema, pues a lo mejor no vamos a llegar a nuestra meta. Entonces yo ahí siempre empiezo por aquí porque me parece que muchas veces nos vamos al sistema sin saber el para qué. Y el para qué es lo más importante, ¿no? Vamos a compartir de manera sencilla esta definición que es del CEAPAT, de qué es un sistema aumentativo o alternativo de comunicación, ¿vale? Es un medio que emplea a una persona con dificultades en la comunicación oral y algo que tenemos que tener muy claro es para qué lo utiliza, para expresarse, para interactuar, ¿vale? Y de forma efectiva en cualquier entorno,
contando para ello con los apoyos necesarios y adecuados a sus capacidades, cuyo uso es compartido con sus interlocutores y que le posibilita el ejercicio de derechos, así como su participación activa en la sociedad en igualdad de oportunidades. O sea que fijaos que es muy amplio. No nos cerramos, vale, partimos de persona que con la comunicación oral está teniendo dificultades, no solo que no tenga lenguaje oral, sino que no sea un lenguaje oral muy eficaz, y ante esta situación damos un medio que es no oral, que le permita poder expresarse e interactuar. Entonces ahí caben muchos sistemas de comunicación. Con esto que digo, tenemos sistemas con ayuda y sin ayuda. Básicamente, sin ayuda es que no hay un soporte físico y está el uso de los signos. Luego, con ayuda sí que tenemos más variedad de sistemas, ¿no? De, pues, pulsadores, tarjetas directamente dibujadas, los comunicadores dinámicos, ¿vale? Entonces, con ayuda y sin ayuda, esa es la definición. Y luego tenemos, cuando hablamos muchas veces de sistemas aumentativos o alternativos, al final es el uso que le da la persona. Si tengo algo de lenguaje, ese sistema va a ser aumentativo porque aumenta el lenguaje que ya tengo. Y si no hay nada de lenguaje oral, el sistema es alternativo porque no hay nada de lenguaje y el sistema ayuda a expresarse. El sistema en sí mismo no es alternativo aumentativo, sino que depende de la persona. Si se lo implantamos a un niño, al principio a lo mejor es un sistema alternativo porque no tenía nada de lenguaje oral, y a medida que lo implanto, de repente va avanzando y adquiriendo lenguaje y acaba siendo un sistema aumentativo, y podría ser que al final desaparezca ese sistema porque ya la persona desarrolla el lenguaje. Eso puede ser. Pero igual puede ser que desde el inicio se implanta y esa persona lo utiliza de por vida porque lo necesita como sistema alternativo. Para aclarar un poquito conceptos y que todos tengamos lo mismo. En este sentido, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿tener un horario entonces con pictogramas, esto implica que la persona tiene un sistema aumentativo? ¿Qué diríais? No, si ya tiene un horario, ¿eso es que tiene un sistema aumentativo de comunicación? Por ahí estáis contando que no. Mucho cuidado, porque a veces ya usamos pictogramas, ya tiene un sistema. No, usar pictogramas de por sí no me está diciendo si tiene un sistema o no. A lo mejor decimos, uy, si hemos hecho un trabajo en el centro y en todo el entorno nos hemos ido a la comunidad y tenemos pictogramas, tenemos señalizado, hemos hecho un trabajo de accesibilidad maravilloso, o sea que ya está, ya la persona tiene su sistema de comunicación. Diríamos lo mismo que antes. No. Una cosa es hacer comprensible el entorno, hacer accesible, que la persona entienda lo que se espera de ella, y otra cosa es que se pueda expresar. Y muchas veces eh, hemos hecho mucho uso de los apoyos visuales para hacer secuencias, para informar, para las normas, o sea, para todo lo que es dar información a la persona y que la comprenda mejor. Pero muchas veces se nos ha olvidado que la pata que se nos queda coja es la de la expresión, y esa es fundamental, es la que permite tener el control sobre su vida, que pueda decidir, elegir, opinar, etcétera. Entonces, tener muchos pictogramas en nuestro centro no nos asegura, y además tampoco podríamos decir, no, si yo lo que he hecho es, he sacado en un DIN A3 un comunicador, un vocabulario de un comunicador dinámico y está allí en nuestra sala. A lo mejor hace uso la persona, pero a lo mejor necesita que sea el vocabulario suyo. Entonces, cuando usamos comunicadores, cada persona tiene su comunicador y no podemos usar la tablet para todos, porque no todos tienen las mismas necesidades de expresar las mismas cosas. Vale. Entonces, tenemos que tener muy claro las funciones de la comunicación, el para qué, ¿no? Una cosa es cómo lo hacen, pues mirando, vocalizando, señalando, y otra cosa es para qué.
para qué lo está haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, las dos funciones más sencillas son la de expresar necesidades y deseos y la de, a ver que no viene aquí, perdón. Bueno, sí, y la de rechazar, que está dentro de expresar necesidades y deseos. Es decir, hacer elecciones, elegir, llamar a gente, poder avisar, llamar a gente, hacer peticiones y rechazar. Son como la base. Si no tenemos esto, difícilmente podemos construir más funciones comunicativas. Porque si la persona no nos puede decir ni lo que quiere ni lo que no quiere, pues ¿qué estamos haciendo? Sería como un mínimo. O sea, yo siempre lo digo que esto deberíamos conseguirlo con todas las personas, que la persona nos pueda expresar su rechazo y sus deseos, sus peticiones, sus elecciones. ¿Siempre van a necesitar un comunicador dinámico para esto? Pues no siempre, porque por ejemplo el rechazo y la protesta, a lo mejor la persona tiene un gesto muy claro que hace así, retira o una expresión facial o te hace un gesto que te hace que no. Pues si lo expresa de forma espontánea, funcional, generalizable, comprensible para todo el mundo, fenomenal. Es decir, la comunicación es multimodal. No todo va a estar, no todas las necesidades comunicativas las va a responder la tablet, el comunicador. Puede ser que haya cosas con sonidos, con gestos, con la mirada, y esa expresión de necesidades y deseos puede estar cubierta de esa manera, algunas u otras no, ¿no? Luego tenemos todo lo que tiene más que ver con la interacción social, con la comunicación que tenga un uso más social. Entonces, aquí dentro pues pueden estar los saludos, la parte más de educación, de gracias, por favor, todo esto, hacer cumplidos, hacer bromas, negociar, comenzar una conversación. Fijaos que ya son cosas más elaboradas. El saludo quizá no, pero luego establecer un tema, continuar o mantenerlo, cambiarlo, los turnos. Bueno, pues son cosas más complejas, pero que podemos ver el uso social que hace la persona de la comunicación. Es decir, que no nos olvidemos, yo creo que esto ya se está oyendo mucho, que la comunicación no solo es pedir. Pedir es, pero no solo es pedir, ¿vale? Y luego tendríamos la función que implica dar y recibir información. Entonces ahí, desde hacer un comentario de qué bonito, de qué bueno, me gusta o estoy cansado, expresar sentimientos, de qué aburrimiento, bueno, pero también preguntar. Esto yo creo que es importante. Muchas personas no les hemos dado los apoyos o recursos para que puedan preguntar y pedir información. Y muchas de las conductas que puede haber, que vemos que son conductas que nos preocupan, son porque les falta información, no tienen control sobre su entorno y no saben pedir esa información. Entonces, el que puedan pedir la información que a ellos les hace falta, quiero saber a qué hora, o quiero saber quién va a venir a buscarme, o quiero saber quién me va a dar hoy apoyo cuando en la comida. Pues si es una información relevante para la persona, pues, tiene el derecho y sería buenísimo que la persona pueda preguntar. Luego ya cosas más elaboradas, ¿no? De contar una historia real, hacer planes, bueno, hablar del futuro, del pasado. Y la última tiene que ver más, son funciones muy relacionadas con el uso de un sistema, ¿no? De pedir aclaraciones, dar pistas, de escribir, deletrear, programar el propio sistema. Pero bueno, las más comunes son estos tres bloques, ¿no? Todo lo que es peticiones y rechazos, expresar necesidades y deseos, todas las funciones más sociales y todo lo que tiene que ver con dar y recibir información. ¿Todas las personas quieren y desean llevar a cabo todas las funciones comunicativas? Pues no, y dependiendo también del entorno y de su momento vital y de sus características, hay personas
que su comunicación tiene que ver más con expresar necesidades y deseos. Hay personas que más que eso, su prioridad en la comunicación es la interacción social y tú la ves que dices, es que lo que quiere, le da igual casi el contenido, lo que quiere es interactuar, estar con otros, estar ahí en esa dinámica social. Bueno, pues ahí tenemos que ver que cada persona tiene su estilo, sus preferencias, su iniciativa y hay que conocerla, ¿no? Pero que sí que tenemos que tener muy claro antes de implantar cualquier sistema es qué forma y función tiene actualmente la persona. Es decir, cómo se comunica, eso es la forma, pues ya tiene un sistema de signos. ¿Cuántos signos conoce? Ya se está usando pictogramas, ya tiene el comunicador. Bueno, esa es la forma, pero y luego es ¿y para qué? ¿Para qué lo está usando ahora mismo? Eso nos da pistas de se nos está quedando algo sin trabajar, se nos está quedando algo sin dar apoyo, porque a veces de repente decimos, claro, es que no le hemos puesto el vocabulario que implique poder rechazar. Entonces, si no tiene un no quiero más, me quiero ir, me aburro, no me gusta, pues utiliza la conducta para hacérnoslo saber. Entonces, si tenemos esto claro y partimos de todas las funciones, hay veces que ya solo con ese análisis nos salen objetivos de trabajo, es decir, algo se nos está olvidando. De todas maneras, en la siguiente sesión, que usaremos herramientas específicas de evaluación, vamos a ver que las herramientas de evaluación lo que nos permiten también es eso, tener muy claro dónde estamos y posibles objetivos que nos podemos plantear. Pero esto es una base que no nos hace falta ninguna herramienta como tal para hacer un listado de funciones, el para qué y cómo lo hace. ¿De acuerdo? ¿Dudas, comentarios? Podéis mandar el vídeo o sistema PDF. O sea, estas sesiones todas se graban y se van a colgar en la Moodle que os han dado acceso desde Plena Inclusión. El vídeo se graba, la presentación como PDF también se cuelga y vais a tener las tareas ahí también para ponerlas, ¿vale? O sea que por eso se hace todo esto porque entendemos que no todo el mundo puede estar presente en este horario y entonces facilitamos la participación de esta manera también así. ¿Alguien tiene dudas de esto? ¿Tenéis claro cómo se comunican las personas con las que trabajáis, la forma y la función? ¿O hay algo que os cuesta más? ¿Usáis algún registro? Porque yo aquí os he dicho que no es imprescindible, pero a veces nos ayuda tener algún registro o alguna tabla para tener las funciones comunicativas un poquito más listadas, ¿no? ¿Cómo A andáis ver, por a ahí? mí, perdona, a mí lo que me pasa muchas veces es que cuando ellos no te entienden, o se te ponen ellos más nerviosos, ¿no? Y lo quieren transmitir otra vez la pregunta, entre que están nerviosos porque no lo has entendido al principio, y tú que lo quieres entender también, y ahora te pones nerviosas, y muchas veces le digo, tranquilo, te paciencia y dímelo con calma. Pero claro, aún así, notas que no sé si necesita más papeletas, ¿no? Papeles o transmitir algo para que ellos no se pongan nerviosos al ver que tú no lo entiendes. Claro. Claro, es Eso es que lo puede que... ser muy frustrante. Hay personas que ves claramente que quieren transmitir un mensaje que ellos tienen clarísimo. Claro, Entonces, el que noten que tú no le estás entendiendo, es que es fácil ponernos en su lugar, es que es muy frustrante eso, ¿no? Pero es verdad que ahí, desde el principio yo os lo digo, cuando implantamos un sistema de comunicación tenemos que bajar nuestra velocidad, tenemos que dar más tiempos,
tener más tranquilidad, porque es incompatible tener prisa y un sistema aumentativo, porque el sistema aumentativo ralentiza un poquito la comunicación, es mucho menos fluido y menos rápido que el lenguaje oral. Entonces ahí es un trabajo nuestro de contar hasta 10, de transmitir calma, aunque dentro estamos como, venga, venga, a ver, ¿qué le pasa? O ya, voy a darle yo, que yo ya sé de lo que me quiere decir. Pues mucha paciencia por nuestra parte, ¿no? Para transmitir esa calma. Tamara ha puesto por aquí, en nuestra fundación las personas tienen en su plan personal el cómo quieren que se comuniquen con él y cuáles son sus dificultades. Las personas de más... ay, que se me... De más soporte se explica en este cada gesto, movimiento, qué significa para la persona, para que todos los profesionales podamos saber. Claro, es muy útil, como hay muchos profesionales alrededor de una persona, que podamos tener en algún documento plasmado cómo me comunico yo y cómo te entiendo a ti mejor. Pues si usas frases más cortas, si usas signos, si me enseñas imágenes, te voy a entender mejor. Y yo, por ejemplo, es un trabajo que estoy haciendo ahora con una familia, el dejar por escrito, porque es un chico que está haciendo bastantes signos, pero no los hace con precisión. Entonces vamos a ir dejando registrado que cuando haga así significa tal cosa. Entonces, dejar en documentos por escrito cómo me expreso actualmente y que ese documento sea algo dinámico que va mejorando y aumentando es importante, ¿no? Más cosas que uséis para analizar la forma y la función. ¿Tenéis algún registro, algún documento? Porque yo a veces uso algunas tablitas, ¿no? A ver, no sé si tengo aquí. A ver, en nuestro centro ahora hemos empezado a usar ahora las matrices de comunicación o las entrevistas de comunicación a la familia para ver precisamente qué funciones tienen y cómo aparecen, ¿no? En qué nivel de complejidad se está comunicando en ese momento. Ujú. Exacto, tenemos distintas herramientas y las veremos, profundizaremos en ellas el próximo día. Y yo os iba a compartir una de ellas. No es una herramienta como tal, es un listado, ¿vale? Un listado de funciones de se comunica para, entonces ahí tenéis protestar, para pedir, pero para pedir comida, objetos. Entonces, un listado así y luego el cómo lo hace, pues en una tablita al final podemos tener las funciones, el para qué y el cómo. Esto está adaptado del More Than Words, que es un material del método Hanen. Es una alternativa. O sea, el caso es que lo primero, antes de profundizar en una evaluación más concisa sobre la comunicación, esto es algo mínimo que debemos tener de todas las personas. ¿De acuerdo? Vale, pues seguimos avanzando. Un segundo. Aquí. Ante esta variedad de formas, funciones, personas, todo esto, ¿nos ayudan las nuevas tecnologías? Pues lo que os decía antes, nos pueden ser de gran ayuda. Sobre todo, por ejemplo, una imagen que os he puesto ahí es las personas con movilidad reducida, con problemas motores, en los que la tecnología te permite, un eye tracker te permite que la persona acceda a su comunicador con la mirada. Eso es fantástico. Y eso ha permitido aumentar la velocidad, conseguir una generalización mayor, porque ¿qué pasaba con esas personas antes? Que en los centros pues teníamos tableros de metacrilato gigantes para ver dónde miraba la persona, pero eso no se podía llevar a todos los entornos, eso era muy lento, no todas las personas lo entendían igual. Entonces, fijaos que las tecnologías lo que están permitiendo es una mayor inclusión
y una mayor participación, porque con esos sistemas te puedes ir al supermercado, te puedes ir a un parque, te puedes ir a un centro comercial, un centro cultural y ponen voz a lo que la persona quiere expresar, ¿no? Entonces, la tecnología, con todo lo que es el eye tracker, con todos los métodos de acceso, o sea, lo que nos permite mucho es cuando hay dificultades para acceder al comunicador, que no hay un acceso directo porque no, la persona no pulsa, las nuevas tecnologías ahí cada vez están dando unas respuestas mejores, ¿no? Y ahí en esos casos yo sí que os recomiendo acudir a los profesionales de las empresas que nos ayudan con todo este material a elegir bien el posicionamiento de la persona, elegir bien el sistema que ayuda a acceder bien a la tablet, porque eso es como muy específico y es como la llave de entrada al comunicador. Porque un comunicador, si no tengo acceso a él, pues ya no me serviría de nada, ¿no? Entonces, esas tecnologías es como las más elaboradas, pero el botón que tiene un mensaje grabado también tiene mucho valor y es una tecnología muy básica. El poder tener mensajes grabados que la persona pueda saludar y dar la bienvenida a las personas que van entrando al centro. Buenos días, pasa al fondo. O que puedo llegar y presentarme, me llamo Juan y vengo a hacer la compra. Pues eso también permite una participación mayor en los entornos donde está la persona. Y ya qué decir a un comunicador con tanto vocabulario como el que puede tener los que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, claramente sí, nos abre muchísimas oportunidades de comunicarnos. Voy a poner un pequeño vídeo que va a estar traducido, o sea, va a tener subtítulos porque está en inglés. A ver. Que comparto un segundo. Aquí. Comparto el sonido. Vale. About. It's all about. It's all about conversations. Sharing and caring. We hope you will join us in celebrating. AC. We all Have something To say. My voice. important. My voice Is important. I have. Ideas. To say. I have something. to say. I am ready. To hear your ideas. I am ready. And hear What you have. To say. I wish people did not think. My device was. A tootie. Can't say. Part of. The preposition of. My device is key. Away. You communicate. Value of. What you're saying. Speak to me. Not the person next to me. AAC. To speak. Saying. Voice. To be heard. Your voice. It is important. Your voice. Is important. We all Have something To say. Find your passion and Be successful. Bueno, pues era un pequeño vídeo para que viésemos distintos ejemplos de usos, de comunicadores. Habéis visto distintas imágenes, distintos soportes, distintas maneras, pero que el mensaje es ese, ¿no?
que todos tenemos algo que decir, que todos podemos aportar, que el comunicador no es un juguete, decían por ahí, que el lugar donde ponemos y la posición de mi comunicador es muy importante y que te estás comunicando con esa persona y no con el que está al lado, ¿no? Como mensajes así que transmitía este vídeo. Pero lo que me gustaba era que viésemos eso, que hay muchos comunicadores distintos, las imágenes que vamos a ver son diferentes, pero la meta que decíamos al inicio era eso, comunicación espontánea, funcional y generalizable. Y parece que todas estas personas estaban consiguiéndolo, ¿no? Entonces, la tecnología ha venido a aportar, a ayudarnos y a sumar, que es lo que yo creo que debemos entender. Vale. Lo que tenemos también que tener claro es quién puede necesitar un comunicador, porque hemos dicho, no hace falta que todos tengamos comunicadores, no todas las personas lo necesitan. Entonces, ¿quién sí, quién no? Pues esto es complejo, ¿no? Y tenemos que entender que hemos pasado de un modelo más de candidato. Hay un momento que hay un mensaje. Vale. De la candidatura, o sea, de ¿es candidato o no? ¿Está preparado? ¿Tiene los requisitos? Pues hemos pasado de un modelo que se manejaban esos conceptos al modelo de la participación. Muchos de nosotros hemos podido tener suerte y desde el principio hemos estado, yo gracias a Javier Tamariz, y lo tengo que decir aquí, siempre le nombro, yo desde el inicio entré al mundo de los sistemas aumentativos en ese modelo de la participación, de no hay prerequisitos, no tenemos, porque ya pasaron ellos, pasó Javier y sus compañeros en CEPRI, por esos modelos en el que de repente, no, como no mira, como no atiende, como no tiene tal nivel cognitivo, como no tiene interés, pues tenemos que trabajar eso para implantar un sistema. ¿Qué pasaba con ese modelo de la candidatura? ¿Es candidato o no? ¿Tiene requisitos o no? Muchos se quedaban fuera y nos estábamos pasando años trabajando esos requisitos y no llegaban nunca a cumplirlos. ¿Por qué? Porque justamente muchos de los requisitos que poníamos se podían conseguir gracias a un sistema de comunicación. Es que si no tengo mucha intención comunicativa y no tengo la forma, pues cada vez voy a tener menos. Pero si de repente descubro que tengo una forma en la que los demás me hacen caso, me entienden, me dan aquello que pido, me dejan de molestar cuando digo que no quiero más, pues la persona cada vez tiene más interés, se acerca más, mira, atiende. Es decir, que justamente es al revés, ¿no? Muchos de los requisitos que se consideraban antes prerequisitos se van consiguiendo gracias a la implantación e implementación de los sistemas. Lo que tenemos que elegir es el sistema que mejor responda a la persona. No podemos decir, pues todas las personas tienen que tener signos, comunicación bimodal. Pues no todas las personas, pero aquellas personas que tienen signos consiguen una comunicación muy espontánea, muy funcional, porque los llevan puestos siempre ellos. Los signos siempre, al no tener ningún soporte físico, son muy rápidos. Entonces, hay que elegir bien el sistema para que aporte a la persona y consiga esa comunicación que hemos dicho al inicio. Entonces, lo que buscamos más es que la persona pueda tener el control y participar de una forma activa en su entorno. En ese sentido, ¿quién puede necesitar un comunicador? Si hemos dicho que no hay prerequisitos, no hay edad, no hay capacidad. ¿Cómo elegís actualmente vosotros si implantamos un comunicador o no? ¿Cuándo os lo planteáis? Porque hay mucha gente que ya está usando comunicadores en este grupo. ¿Cómo lo decidís hasta ahora? Quien no tenga micro lo puede escribir y si no, activaros el micro y lo decís. Claro, Bueno, dale, Marta. Nada, claro, yo vengo de un centro de atención temprana, entonces la pregunta suele ser más bien ¿cuál? Más que cuándo, ¿no? Porque, o sea, el cuándo más bien es qué situación nos hace decir, sí, necesitamos un sistema.
o sea, cuando no está apareciendo lenguaje oral por la razón que sea, ¿no? Entonces, acto seguido falla la comunicación o al revés, ¿no? A una falta de interés pues, en el otro y para comunicarse y entonces igualmente el lenguaje no aparece, claro. Vale, o sea, claramente cuando no hay lenguaje oral, ese es como el criterio más fácil. No hay lenguaje oral, tenemos que buscar un camino alternativo, ¿no? Óscar, creo que querías decir algo. Sí, yo en mi caso, Laura, soy logopeda en un centro de educación especial TEA con bastante discapacidad. Dentro de lo que es el TEA es bastante severo. Es una de las grandes preguntas que nos hacemos, lo que los prerequisitos. Y en general lo estamos aplicando en casi todos aquellos casos en los cuales haya unas funciones ejecutivas básicas. Es decir, un mínimo de atención, un mínimo de motricidad. O sea, cuando tratamos de implantar el sistema en cuanto podemos. En nuestro caso, como el 70% de los alumnos son no verbales, entonces el paso a los comunicadores está siendo bastante amplio y siempre que podemos. Pero la gran duda es cuándo empezar a ponerlo y cómo ponerlo sin que nuestros chicos luego se distraigan con el propio comunicador. Pero para Vale, mí es siempre, siguiendo la línea de Marta, obviamente, cuando no hay un sistema, ni hay signos, ni hay nada, da un poco de miedo. ¿por qué? Da un poco de miedo por el hecho de que es algo muy novedoso y que yo no sé si van a entender lo que estoy tratando de proponer. Es decir, Vale. obviamente para peticiones sencillas bien, pero cuando hay un chico con una capacidad muy, muy bajita, ¿hasta qué punto está siendo consciente de lo que le estamos pidiendo o le estamos enseñando? Ujú. Vale, aquí va a ser muy importante cuando nos pongamos a hablar de ajustar mucho el vocabulario y ajustarnos a sus necesidades, ¿de acuerdo? Eso va a ayudarnos mucho a que ese miedo inicial vayamos teniendo más capacidad de controlar nosotros la situación, ¿no? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que nada nos va a asegurar que vamos a tener éxito. No os puedo decir una evaluación que os pueda decir, cuando encontréis estas características, implantad un comunicador dinámico. Y si encontráis estas otras, iros más a signos. Eso no lo tenemos hasta el día de hoy y no creo que lo tengamos porque cada persona es diferente. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos que lanzarnos y probar, es mejor probar y fracasar y decir, uy, pues no estamos consiguiendo lo deseado, a no probarlo. O sea, perdemos más quedándonos quietos que probando y teniendo que ajustar. Entonces, es algo que es una tontería decirlo, pero que creo que es así, es decir, no os quedéis con miedo de esto va a ser difícil, porque nos pueden sorprender. Y luego, si nos parece difícil, tenemos mucha capacidad de ajustar y de simplificar. Y quizás es verdad que a lo mejor no necesita un comunicador, que es lo que os decía, que es que no todas las personas necesitan un comunicador. Pero eso lo iremos viendo más cuando ya evaluemos, ¿vale? Voy a leer algunas intervenciones que hay por aquí. En nuestra fundación las personas tienen... Ah, no, esto ya lo hemos leído. Sí, a veces las personas no quieren utilizar ningún comunicador. Conozco una persona que lo utilizaba y ahora ha decidido dejarlo. Esto tiene que ver mucho con si la persona siente que es funcional para él. O sea, si la persona tiene gestos naturales y cubre sus necesidades comunicativas, quizá él no sienta que gana nada con un comunicador. Al revés, siente que es como algo que le está ralentizando, que me interrumpe. Si siente eso, difícilmente la persona va a estar motivada por usar un comunicador. Entonces, por eso es el analizar dónde está la persona, dónde está viendo desafíos en su comunicación a día de hoy, dónde hay fracasos, porque si analizamos dónde falla la comunicación y aportamos, ahí puede sentir que me sirve. Y luego también tenemos que ver la parte emocional. Si la persona está pasando por un momento de depresión, de tristeza, pues es que no quiera usar el comunicador, es que no le apetece comunicarse. Entonces, eso también puede ser un síntoma de algo de salud mental. O sea que cuidado con pensar que no quiere y a lo mejor es que está en un momento de meterse para adentro, por así decir, ¿no?
Entonces, a veces es un síntoma que observamos, pero que si es un cambio, que si lo utilizaba y ahora ha decidido dejarlo, tenemos que pensar por qué. A lo mejor es porque no le aportaba, porque no le hacía falta antes o porque se está comunicando menos y eso es grave, hay que ver por qué, ¿no? Profundizar. Tamara dice, nosotros tenemos casos de personas adultas con bastante deterioro cognitivo por edad avanzada y a veces no sabemos si será funcional para la persona y nos surge la misma duda. También nos pasa que a veces la familia no quiere involucrarse en el proceso y se suma la dificultad. Exacto. Tenemos distintas barreras, distintas dificultades, pero yo ante la duda hay que intentarlo. No os quedéis parados. No perdemos mucho, o sea, ¿qué pasa por intentar? O sea, imaginaos que al final sí tenemos éxito, es que ganamos muchísimo, ¿no? Entonces, ante la duda, vamos a intentarlo. Y yo aquí os he puesto algunas preguntas que nos podemos hacer, o sea, claro, toda persona que no tiene lenguaje oral, ahí hay que buscar un sistema. Si no es un comunicador y pensamos que el comunicador dinámico no va a responder a sus necesidades, otro sistema. O sea, lo que no podemos es quedarnos sin un sistema de comunicación. Toda persona que teniendo lenguaje no sea comprensible o no cubra sus necesidades comunicativas. Porque a lo mejor dice, sí, tiene palabras, pero sobre todo se le entiende cuando pide, cuando tal, pero a lo mejor todas sus necesidades comunicativas no se ven cubiertas por su lenguaje. Cuando ha perdido el habla o se está deteriorando. Igual que decís, hay personas con deterioro cognitivo que están perdiendo capacidades. A veces los comunicadores, implantarlos antes de que pierda capacidades, claro, al final tened en cuenta que un comunicador es un soporte tiene un soporte visual permanente, estable, y sin embargo el lenguaje oral desaparece, es menos tangible. Entonces, a veces con personas con deterioro cognitivo, un comunicador puede ser un apoyo interesante. Y luego también tenemos que tener en cuenta que puede ser temporal, que no es posible hacer uso del habla un tiempo por alguna enfermedad, por alguna prueba, por un tema emocional. Mira, está con una ansiedad que cuando sacamos el comunicador se expresa, pero sin comunicador, un mutismo, pues no tengáis miedo tampoco, porque hay veces que decimos, pero si tiene lenguaje, ¿cómo va a usar un comunicador? No es retroceder para nada. Si la persona, su nivel de ansiedad le hace bloquear la comunicación y con un sistema abro esa puerta a la expresión y a la capacidad de conectar con otro, estoy bajando con eso su nivel de ansiedad y puedo volver a retomar mi capacidad de lenguaje oral. O sea, que no nos dé miedo que en temas de mutismo lo podamos usar, porque nos puede venir muy bien. O puntualmente hay personas que ante momentos de bloqueo el lenguaje no le fluye. Pues puede ser un momento súper puntual que ahí sí me aporte y pueda decir, déjame, necesito tiempo, bueno, que tenga alguna capacidad de expresar lo que le está sucediendo gracias a su sistema, ¿vale? Yo la duda que tengo, Laura, es que muchas veces es cuánto insistir. No, porque no sé hasta qué punto es también por falta de formación mía o, claro, he dicho que yo estoy en atención temprana, pero me pasa muchísimo lo de que se quedan solo lo de pulsar botones, que es, venga, es como un balbuceo, ¿no? Están aprendiendo. Igual que los niños tienen que jugar con los sonidos, pues de primeras hay una parte de exploración, pero dices, claro, ¿hasta cuándo? ¿En qué momento? Y por eso yo decía que muchas veces no sé qué sistema es el mejor, ¿no? Efectivamente, que no los comunicadores ofrecen muchas cosas, pero a lo mejor no es la indicada. Entonces, a mí eso me cuesta, esa toma de decisiones de cuándo optar por una cosa, por otra, cuánto insistir, si perseverar y será una etapa que se pasará y podremos llegar a ese lenguaje funcional. Pero bueno, supongo que eso es un poco el eterno dilema de todos. Sí, ahí no hay respuestas cerradas, pero sí que es bueno que nos pongamos plazos. O sea, que sea algo que digamos, vamos a probar. También va a depender mucho esos plazos, si es algo que estás haciendo tú únicamente en el centro de atención temprana cuando va contigo o es algo que está en todos los entornos. Los tiempos ahí cambian. Si es algo que solo lo estoy practicando yo en sesión, se dilata el tiempo porque tiene poca práctica. Entonces es lógico que le cueste mucho más adquirirlo.
Si es algo más generalizado, estoy consiguiendo que la familia lo lleve a cabo en sus rutinas del día a día y no veo respuesta, ahí tengo más capacidad de decir, en un mes debería haber algún cambio. Que cambio no es un uso adecuado ya, pero que a lo mejor lo mire más o que a lo mejor alguna vez ya dé. O sea que yo sí me pondría tiempos de monitorizar el avance porque a lo mejor está fallando mis estrategias, está fallando la generalización o puedo modificar cosas del sistema o no es un sistema. O sea, yo lo que no haría es un año entero con un sistema que no veo ningún cambio y al año, o sea, para mí los tiempos me agobian un poco, es decir, es que la vida de las personas pasa, no podemos dejar un año entero y si no evoluciona, yo creo que podemos reducir y decir, vamos a tiempos más cortos para monitorizarnos y saber si estamos llevando a cabo bien la implantación, ¿no? Pero no tengo respuestas cerradas, claro. Ya me gustaría. Os he puesto alguna pregunta más. ¿Quién puede necesitar un comunicador? Pues lo primero, la persona es capaz de hablar, se le entiende. Esto es muy importante, si se le entiende o no, porque hay veces que hay mucho lenguaje, nos quieren contar muchísimas cosas y no se le entiende nada. Eso es tan frustrante que las personas o insisten mucho y acaban teniendo conductas desajustadas o abandonan, ¿no? Si se frustra cuando no consigue que los demás le entiendan, si tiene muchas ideas que no puede transmitir, si la capacidad de la persona de hablar de manera efectiva sufre altibajos, lo que os decía, a veces se le entiende, fluye y de repente se queda con mutismo. Que si tiene otras maneras de comunicarse, qué otras herramientas tiene, para aprender a hacer peticiones, comentar, o sea, si están todas las funciones comunicativas cubiertas. Y luego también podemos plantearnos que también el comunicador aporta también para la comprensión, porque son imágenes que ven ahí constantemente, al escuchar ven la imagen y eso ayuda muchísimo a poder comprender mejor, ¿no? Entonces, cualquiera de esos motivos nos pueden hacer pensar que la persona pueda beneficiarse de un comunicador. Yo os voy a dar una lista de verificación para detectar si hace falta implantar un sistema. Esto a veces nos puede ayudar para que tomemos conciencia los profesionales, porque a veces uno lo tiene muy claro y los demás no, pues vamos a tenerlo claro todos. Otras veces para ayudar a la familia, porque dices, yo le entiendo, bueno, pues vamos a ver si todos le entienden. Entonces, esta lista de verificación me pareció interesante y os la voy a pasar. Y esa es una de las tareas que tenéis que hacer para el próximo día. Elegir una persona con la que queréis tener en mente. O sea, yo lo que os recomiendo es que para este curso cojáis una o dos personas y todas las actividades las hagáis alrededor de esas personas, ¿no? Entonces, esta es la lista de verificación. Y luego, si es una persona, si no está en atención temprana, o incluso a lo mejor en atención temprana también, vamos a mirar la vista atrás, es decir, ¿qué se ha probado hasta ahora? ¿Qué sistemas se han usado? ¿Cuáles han probado? ¿Y por qué se han abandonado? Porque muchas veces eso me va a dar pistas. Probamos esto de esta manera, se dejó de usar, ¿por qué se dejó de usar? Analizar un poco, porque a veces, sobre todo esto, cuando estamos en etapa escolar o de adultos, partimos como de cero y la persona tiene experiencias previas con la comunicación aumentativa muchas veces. Vamos a echar la vista atrás y vamos a ver qué ha sucedido antes, qué funcionó aunque solo fuese un tiempo, porque eso nos va a ayudar a decir, pues esto lo voy a retomar o vale, ya entiendo que ahora haya este rechazo. También puede haber un rechazo del entorno, porque se usó, se dejó de usar, no lo veía útil. Entonces, son dos las tareas que os pido para esta semana, ¿vale? Elegir la persona y de esa persona indagar, echar la vista atrás, indagar sobre los sistemas que se han utilizado a lo largo de su vida. Si está en atención temprana, pues a lo mejor ha sido a lo largo de sus 2 años previos, porque a veces se han usado ya, aunque sean pequeñitos, ha habido intentos con distintos sistemas. Y completar la lista de verificación que os he dicho, ¿vale? Y tenéis que subir entonces los dos documentos que vais a tener en la Moodle, a partir de mañana se subirán.
Y lo que yo haré es revisarlo y no se va a poner nota, sino apto, no apto, o sea, y lo normal es que lo tengáis, ¿no? Pero sí que es un curso en el que pretendemos que esto que se va dando lo pongáis en la práctica y que de ahí puedan surgir dudas, porque yo la próxima semana partiremos de ahí comentando un poquito y de ahí pasaremos a la evaluación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, y algo interesante sería los que estáis más recién llegados a este tema de la comunicación aumentativa, pues veros los vídeos y las sesiones de los procesos previos que ha habido de formaciones de plena inclusión. Yo creo que eso os puede ayudar mucho para ubicarnos en las bases, en los previos, que son fundamentales, porque el próximo día nos vamos a poner ya a herramientas para evaluar, pero relacionados con los comunicadores dinámicos, ¿de acuerdo? Entonces, os recomiendo que echéis también un vistazo a todo lo que ya hay previo. Fenomenal, pues un gusto empezar esta formación, que nos vamos a acompañar durante 6 semanas y nada, que el próximo día nos vemos, seremos puntuales para aprovechar esta hora y media que vamos a tener, ¿de acuerdo? Venga, pues hasta la próxima semana. Muchas gracias. Adiós. Chao. Adiós, Laura.